PECOS, quien nos ayudará a desarrollar el tema cómo gestionar un broker de seguros bajo la perspectiva de la gerencia de riesgo. El formato de nuestro conversatorio tendrá una duración de 45 a 60 minutos y cualquier duda o consulta nos la podrán hacer llegar por la opción comentarios. Bienvenido, Alejandro. Es ¿Qué un tal, gusto Luis René? tenerte con Muchas nosotros. gracias por la invitación. Esta es tu casa, la Escuela de Seguros de la PECOSE y la agremiación te ha abierto las puertas porque estás haciendo un excelente trabajo en lo que respecta a fomentar la cultura de seguros y prevención de riesgos para el mercado nacional y evidentemente sacando los mejores casos de éxito a nivel Latinoamérica. Hemos compartido muy cercanamente tus conversatorios con reguladores, con presidentes de asociaciones y con gerentes de riesgos que marcan tendencia en el mercado peruano y latinoamericano, y es por eso que eres parte de esta coalición que buscamos en formar de manera académica del enfoque de la Escuela de Seguros de la PECOSE. Y bueno, muchas gracias por haber contado conmigo para hacer esta primera entrevista del 2024, enfocando un poco a nosotros, los corredores de seguros, que hemos vuelto empresarios, ¿no? Con el fin de incentivar de una u otra manera el correcto camino en lo que respecta a la gerencia de riesgos para con nuestros clientes. Entonces, encantado de poder estar acá, agradecido contigo y con todos los que están el día de hoy con nosotros, y esperemos que sea una charla bastante amena y que podamos compartir un poco experiencias positivas, no tan positivas y de lo que se aprendió de esas caídas. Buenísimo, gracias por tus palabras, Alejandro, y un agradecimiento también por la oportunidad para poder tener este espacio tan importante que les pueda servir a las demás personas, ¿no? Y la verdad que aplaudo y admiro mucho a los invitados que hemos tenido, quienes de una manera muy dinámica, sencilla y desprendida nos han querido compartir todo el conocimiento acumulado durante años. En esa línea, estuve, antes de venir para acá, estaba viendo un video sobre una entrevista que le estaban haciendo a algunos especialistas en materia de seguros, ¿no? Y hablaban un poco como que el corredor de seguros era aquel que iba corriendo de un lado a otro para conseguir las mejores condiciones, digamos, ¿no? Pero eso ha cambiado. Y el tema de la gerencia de riesgos, me imagino que está impulsando mucho más esa labor del corredor. Cuéntame un poco esa visión que tú estás teniendo sobre la gerencia de riesgo aplicada al tema de una gestión, de una correduría. Mira, en los últimos 30 años, el mercado de corretaje de seguros ha cambiado como el mercado asegurador eh, inmensamente. Desde el enfoque peruano, de tener un mercado que había sido regulado en los 70 en adelante y tener, digamos, una aseguradora nacional, tener tarificaciones en tablas, digamos, tener estructuras bastante sólidas y rígidas de lo que respecta a suscripción de riesgos y que no se aceptaba, digamos, el intermedio de ninguna empresa extranjera y así limitando un poco así la libre competencia, haciendo un mercado bastante, digamos, cerrado. Al día de hoy, la de regularización del mercado en los 1990, ¿no? Porque trae un nuevo gobierno, digamos, ya no buscando, digamos, eh, cerrar la capacidad de negociación afuera, sino aperturando el mercado internacional. Y eso hizo que se viviera la libre competencia en su máxima expresión. Entonces, en los 90 comienzan a haber, digamos, estas fusiones, adquisiciones de las compañías nacionales, donde habían bastantes compañías aseguradoras en el mercado nacional, finalmente comenzaron a hacerse más pequeñas. La dimensión mismo de las compañías de seguros tenía una súper oficina y escuela ya, digamos, por la avenida de Arequipa, dejó de existir, porque dejaron de ser muchas compañías de seguros, y se comenzaron a enfocar en algunas pocas por estas acquisition and merger que se hicieron durante esos años. Llegando a lo mismo con los corredores. Entonces, los corredores de seguros, digamos, el último bastión del corredor de seguros nacional número uno del mercado, que era, digamos, Red, corredores de seguros asociados, terminó ya vendiéndose digamos, al más grande de todos, ¿no? Y esto ocurrió justamente en la entrada digamos, 2010, más o menos por ahí, hizo un gran cambio, ¿no? Entonces,
se vivió o se sigue viviendo esta eh, vorágine de cambios de gestión en lo que se respecta tanto en compañías de seguros como en corredores de seguros. Enfocándonos en nuestro mercado, digamos, el corredor de seguros ha tenido que migrar, ¿ok? Y creo que este proceso digamos, de adaptación se hizo mucho más eh, rápido o, podemos decirlo que fue agresivamente rápido al momento de la pandemia. ¿Ok? Nos encerraron, no de un momento a otro, por una enfermedad extranjera que atacó a todo el mundo y todo el mundo cambió. Entonces, los corredores de seguros que estamos en proceso de migrar de un modelo, como tú decías, de estar de un punto a otro buscando condiciones, yendo a las compañías de manera física, en la sala de agentes, el correo natural, que se conocía a todos los gerentes, suscriptores, ¿no? Porque iban a las compañías de seguros, tenían esta calidez de estar ahí, pues, no hay que dejar claro, mejor dicho, que el mercado seguro es un mercado de personas. Eso siempre va a ser así. Hasta el hoy se sigue suscribiendo todavía en estos muebles de one-to-one y se sigue haciendo así. Ahí está la campana, están los suscriptores, ¿no? Pero en el mundo cambió algo. Y el corredor de... Nos sentaron, nos encerraron y ya no podíamos ir a las compañías, ya no podíamos tener ese contacto, esa calidez con el suscriptor o con el comercial y poder negociar en mesa los términos, condiciones y después enviar un correo y terminar, digamos, estableciendo el mejor programa para nuestros clientes. Obligó el proceso devolutivo del corredor, que va a ser natural, que tomarán tal vez unos 15 años de las nuevas tecnologías de información, evaluación de procesos, procedimientos, que desde ya, en el año 2019, con la 809, nos reglamentaron de una manera que nos exigían procesos, procedimientos, modelos de gestión, cómo íbamos a trabajar nuestro modelo de negocios. Ya en la superintendencia estábamos tocando la puerta hacia un cambio para que nosotros nos profesionalizáramos, que fue de verdad muy bien tomado por nosotros como PECOSE y como escuela, porque de una u otra manera obligarnos a profesionalizar nuestro modelo de negocio, que de por sí es bastante humano, pero tendríamos que aterrizarlo en documentos, ¿no? Como lo tienen los grandes compañías de cortaje de seguro y las grandes empresas del mundo. Y eso para mí es un buen management. Pero era un proceso que iba a tomar tiempo. La pandemia nos obligó a innovar y nos obligó a entender nuestro modelo de negocio. Y el modelo de negocio de un corredor no es ser un facilitador o simplemente no es ser solamente un facilitador de condiciones entre cliente y corredor, ¿no? Y ser entre la comunicación entre cliente y compañía de seguros. No, nuestro modelo de negocio iba más allá. Entonces tendríamos que evolucionar de ser un facilitador a ser un especialista, no solamente en ciertos riesgos, sino un especialista en varios riesgos, porque un cliente no solo está buscando, yo quiero que este corredor vea la parte de mis vehículos y la parte de mis instalaciones y también que vea otro corredor mi lucro cesante o que otro vea mis fianzas o que otro vea, digamos, seguro de crédito. No, está buscando que un solo, digamos, corredor sea el wholesale broker, ¿no? O sea, vea todos los riesgos y que tenga capacidad de entenderlos todos. Entonces tú decides, oye, va a ser un corredor todista, no se va a poder, no, se está obligando a profesionalizarlo. Está obligando a que el corredor comience a entender lo que es la base o el principio de los segundos, ¿no? El mundo de los grandes números, la gerencia adecuada de los riesgos, tomando en conocimiento el mundo de las probabilidades y también el impacto de los mismos, ¿no? Y determinando sin estadística real, porque también somos un país que está en proceso de, digamos, de evolución, de salir un poco de ser un país bananero o un país del primer mundo, tenemos escasez de estadística, no tenemos información como tienen otros países de la región a la mano y disponible para poder hacer proyecciones de diferentes tipos de riesgos. Trabajar en el mundo digamos, de las AFPs o, digamos, del mundo de, de prevención, del mundo previsional, trabajan con tablas de mortalidad de otros países, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos trabajando. Entonces, el corredor tendría que comenzar a aplicar un modelo de gerencia de riesgos, tanto para su misma
empresa como para sus clientes. Entonces, si hacemos introspección, un broker de seguros jurídico, voy a enfocarme en el mundo jurídico, porque es lo que somos como asociación y es lo que yo de por sí estoy gerenciando en los últimos 7 años, tenemos que formarlo como empresa, establecer departamentos, determinar canales, procesos, procedimientos, que nos indicadores de gestión, que podemos saber cómo va yendo el tema de atención de siniestros, cómo va yendo el tema de la atención de las renovaciones, cómo estamos trabajando con el proceso de mantenimiento de cartera, o digamos, ganar las cuentas uno a uno, cómo podemos medir a nuestros equipos, con qué fin, de rentabilizar no solamente nuestra empresa, sino nuestra propuesta de valor. ¿No? Y lo más importante, somos un modelo de negocio que se radicaliza en la confianza, por lo cual, si no damos la propuesta de valor de tener las mejores condiciones, que ocurra el siniestro, y no está la cláusula que tú tienes que haber entendido por mi modelo de negocio que debe estar, entonces pierde la confianza no solo en el corredor, sino también en el sector seguros. Y esto es un efecto dominó muy negativo, ¿no? Que podemos ahí conversar bastante de microseguros y ya está, pero el corredor tuvo que evolucionar de un modelo tradicional de corretaje de seguros pre-pandemia, donde teníamos que ganar por precio y ya estábamos en una guerra de precios y ver cómo bajamos comisión contra comisión, por regalar SOAT, ¿no? Lo más fácil para poder ganar, ¿verdad? A un modelo de especialización. Oye, apliquemos la correcta gestión de riesgos que tiene un procedimiento. Hay un proceso detrás de, digamos, de este modelo, lo que te obliga a de una u otra manera a profesionalizarla, identificando, digamos, los factores de peligro, los factores de riesgo, evaluando, digamos, su probabilidad de ocurrencia y su impacto, determinando qué tipo de estrategia tiene que utilizar nuestro cliente, si es eliminar, si es aceptar, si es, digamos, mitigar o controlar o finalmente transferir la pérdida económica. Y es en ese cuadrante donde nosotros los corredores debemos aprovechar y decir, ok, estos son los riesgos que obligatoriamente tienes que transferir por un tema legislativo o un tema, digamos, voluntariamente legal, y el otro son los que tú tienes la potestad, la posibilidad, la facultad de transferir estas pérdidas a través de estos programas. Pero eso lleva justamente, o se llega a este resultado haciendo los pasos adecuados de la metodología de gerencia de riesgos. Y es ahí donde el corredor de ahora tiene que comenzar a enfocarse, porque los clientes están buscando a ese wholesale broker, digamos, que te ayude a trascender, y que no solamente es un broker de vehículos, o un broker de salud, o un broker de vida. Están buscando al broker que vea todo, pero no un todista, sino un especialista que albergue y que soporte en buenos procesos, en buenas tecnologías de información, y que su propuesta de valor realmente sea, digamos, evidenciada al momento del siniestro, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Interesante lo que comentas, Alejandro, porque justo estaba también revisando cierta información en donde decía que esta guerra de precios termina siendo como un vicio, ¿no? En el cual todos terminamos perdiendo y nos comenzamos a acostumbrar a ello, que lo único que vemos es el precio y no qué hay detrás, ¿no? En cuanto a condiciones, coberturas, beneficios, etcétera, que se dan en el contrato, ¿no? Obligaciones, qué sé yo. Entonces, para salir de ello es importante lo que tú has dicho, ¿no? Esa captura de valor que yo puedo conseguir de cara a mi cliente, ese servicio personalizado, especializado, que yo le puedo dar al tener una visión, un panorama más amplio de los riesgos, porque los riesgos van a estar por etapas en la cual se encuentra tu cliente, ¿no es cierto? Van a tener cierta particularidad en cada etapa del proceso y tú lo vas a acompañar en todo ese tiempo, en todo ese proceso de crecimiento, de desarrollo de su negocio o de su vida familiar. Y ahí es donde entra a tallar el trabajo hoy en día de un especialista que te pueda decir a qué estás expuesto, cómo lo mitigas, cómo lo disminuyes y cómo lo transfieres, ¿no? ¿Por dónde comienzas? ¿Por los obligatorios? ¿Por lo que le corresponde? ¿Por dónde empezar en ese trabajo de análisis? Porque me dijiste que hay detrás, hay muchas Hay cosas, ¿no? de por sí una estructura adecuada es primero entender el modelo de negocio de tu cliente. Si tú entiendes cómo tu cliente genera valor, es decir, genera caja, y ya, entonces ya entendiste el value loop de tu cliente. Si tú entiendes el value loop del cliente, tú podrías hacer un análisis del caso y decir, ok, si ya sé que mi cliente, para hacerlo fácil, no es un restaurante,
porque es una cadena de restaurantes y quiere entender su modelo de negocio. Su modelo de negocio no está en la comida, sino está en los inmuebles, digamos. Entonces tengo que entender que genera valor comprando en buenas posiciones, digamos, sus terrenos para poder edificar y después alquilar, ¿no? Es un modelo. Entonces tengo que entender que para ellos la estructura real del modelo es inicialmente identificar la compra y establecer, digamos, los puntos donde van a erigir, digamos, estos nuevos centros de comida, ¿no? Y si entiendo ese modelo, entonces entiendo que sus riesgos iniciales se engloban en la construcción, ¿no? En la edificación, ¿no? Entonces, oye, vamos por ahí. Y después te vas a dar cuenta que el modelo, digamos, de generación, digamos, reiterativa es por el tema de los órdenes de venta que tiene por cada restaurante. Oye, entonces entendamos qué funciona acá. Ah, el tema de logística. Ah, entonces el tema no es el del plato, no, viene más atrás. Porque viene que tiene que tener un correcto supply chain management. Significa que su cadena de suministro tiene que ser totalmente pura, llana y transparente y adecuada. Con lo cual, si algún proveedor falla, toda la cadena se muere y no puede vender el plato y finalmente generas un problema reputacional y ahí se te mata la marca. Entonces, tu cliente no solamente vende productos, no, vende arroz con pollo donde lo vende en cualquier lado, ¿no? Pero realmente lo vende la experiencia, la marca a través de dónde se ubicó, cómo se distribuyó, cómo se hizo, digamos, el predio, cuáles fueron digamos, los materiales que utilizaron, cuál es el nivel de suministro con el tema de los productos. Entonces, comienzo a identificar todos los riesgos que hay detrás dentro del value loop del cliente. Una vez que tú aterrizas esos riesgos o esos, digamos, escenarios de riesgo, tú comienzas a pensar con el cliente, a decirle, tú eres el dueño de ese riesgo. Ya identificaste los posibles escenarios de riesgo en base a los procesos que tiene, digamos, todo tu cliente, desde el inicio hasta el fin de todo el ciclo de negocio. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a comenzar a identificar los riesgos que están en esos procesos y a medir esa exposición. Oye, ¿cómo medimos la exposición? Ahí nacen dos grandes, digamos, ¿cómo se llaman los dos grandes amigos? ¿Ya? El amigo probabilidad y el amigo impacto. ¿Qué es más difícil de determinar? ¿La probabilidad o el impacto? Evidentemente, la probabilidad es mucho más compleja, digamos, que el impacto. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia, digamos, te obliga a tener estadística o, mejor dicho, tener eventos que has podido identificar a lo largo de un plazo que tú has determinado de estudiar para poder ver su evolución. Oye, ¿qué tipo de distribución tiene? Distribución normal, distribución, tiene una campana de Gauss, es una distribución Z, para poder evaluar sus colas de distribución, dónde se encuentra, digamos, su probabilidad, digamos, de ocurrencia, y en base a eso tú puedes decir, ok, estamos determinando entonces la probabilidad de ocurrencia de el evento que hemos identificado en este proceso, porque un proceso puede albergar varios riesgos. Tú vas viendo la frecuencia, la probabilidad de ocurrencia de estos, que evidentemente tienes que tener parámetros, con lo cual, previo a eso, tienes que hacer una matriz de probabilidad de ocurrencia de los eventos en base al lapso que tú estás estudiando, que tiene que ser la misma en lo que respecta a la matriz, o sea, tienes una 3x3, tienes una 4x3, tiene que ser la misma en lo que respecta al impacto. Si nos enfocamos al factor probabilidad, tienes que tener la suficiente evidencia para poder hacer las frecuencias adecuadas. Una vez que tú tienes una tabla de frecuencia, ¿cómo vas a medir esas frecuencias por cada uno de los riesgos? Posteriormente a ello, ok, vamos al tema del impacto. Oye, si tenemos, ¿cómo medimos el impacto? Muy sencillo, que es lo más fácil de determinar. Porque cuando ocurre un evento y se destruye justamente lo que tú estás queriendo, digamos, cuidar, ¿sabes cuánto cuesta reponerlo? ¿No? Desde una edificación hasta, digamos, todo tu cadena de suministros, toda tu mercadería o tus productos en procesos terminados. Puedes cuantificar. Es más sencillo cuantificar, digamos, el impacto que, digamos, cuantificar una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, por los tipos digamos, de variables que son. Entonces, tú aterrizas estos dos amigos, frecuencia digamos, e impacto, o probabilidad de ocurrencia impacto, y cuando tú los permutas, digamos, mezclas estos dos, la probabilidad de ocurrencia más el impacto te va a dar un riesgo inherente. Ese riesgo inherente es el riesgo puro,
Entonces, tu cliente va a darse cuenta que ese valor, ese número, esa cifra dentro de tu tabla, qué tipo de riesgo es, o sea, qué tipo de criticidad tiene. Es una criticidad, digamos, baja, mediana, alta o en base a lo que tu tabla de frecuencia de impacto determine sobre cuántos tipos de mediciones tienes, vas a determinar qué hacer. Entonces tú dices, ok, tengo el proceso de identificación de local para la edificación, digamos, ¿no? De edificación de terreno para la edificación de un local de comida. Ok, es un proceso. Dentro de ese proceso, ¿cuántos riesgos encontramos? ¿No? Entonces podemos encontrar, oye, riesgo de pérdida económica a consecuencia de una mala elección de local. Ya, ese es un riesgo. Encontramos su probabilidad de ocurrencia y su impacto si eso es lo que me genera. Yo podría transferir ese riesgo, transferir la pérdida, eliminar la pérdida, mitigarla o aceptar o simplemente aceptarla. Eso va a determinar solamente el dueño del riesgo, ¿no? Entonces, vamos haciendo todo el mapa y en ese momento nos sentamos con el cliente y decimos, ok, vamos a comenzar a hablar, a ver qué riesgos, según tu evaluación, podemos transferir su pérdida. Nos enfocamos en esos, primero, en los que, base la matriz, determina que puede ser transferido su pérdida. Y ahí comenzamos, como digamos, la parte lógica, ¿no? Trabajemos primero con los obligatorios. Eso no podemos hacer nada, es lo que nos obliga la ley. Entonces arrancamos en un programa de seguros con el SCTR, el Vidaley, digamos, el SOAT, el FOLA, ¿no? Con los responsabilidades civiles de hidrocarburos, si, digamos, lleva el caso, digamos, o la póliza de responsabilidad civil, digamos, si es un cliente que mueve a nivel Latinoamérica por Pacto Andino, Mercosur, ¿no? Entonces comenzamos a identificar qué riesgos obligatoriamente me exige la ley, yo debo adquirir un producto que, digamos, indemnice a una tercera persona o al mismo Estado, o digamos, por una eventualidad que sea mi responsabilidad como empresa o como persona natural. Terminamos con ese bosquejo que es el más sencillo, ¿ok? Y vamos ahora con la parte más compleja, que es la parte de que, ¿qué es lo que tú realmente estás dispuesto a invertir para en una situación, digamos, compleja, no te impacte en los estados financieros? Entonces tú comienzas a pensar ahí en esas tres, digamos, definiciones, ¿ya? Primero estamos hablando de lo que es el apetito de riesgo, ¿ok? El apetito que vendría a ser es cuánto tú estás dispuesto a perder, ¿ok? De tu capacidad, segundo concepto, ¿no? Para poder proteger eso que no quieres perder. Vamos a definir los apetitos de riesgo. ¿Qué tanto tú estás dispuesto a apostar? ¿Ok? De tu capacidad. La capacidad es otro concepto que vendría a ser lo que tú tienes disponible en este momento y lo máximo que tienes por, por perder, digamos. No, no hay más que puedas perder, ¿no? Y el otro concepto es la tolerancia. Es decir, dentro de mi apetito de riesgo yo tengo un cachito más que podría invertir para, digamos, evitar que mi capacidad se vea afectada al 100%. Entonces, en esos tres conceptos se va a englobar qué tipo de cliente es. Si es un cliente que es muy adverso al riesgo, es un cliente que evidentemente todo lo va a querer transferir, ¿ok? Como pérdida, o es un cliente que tiene un apetito de riesgo muy grande. Es decir, mira, a ver, si pierdo 1 millón, 2 millones, no importa. Yo tengo la capacidad, porque para mí 1 millón no es nada. Tiene un apetito de riesgo muy grande, muy amplio, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes el perfil del apetito de riesgo, digamos, o de que tiene nuestro cliente, de ahí marca la tendencia. Entonces tú le vas a ofrecer a algún cliente que tiene un apetito de riesgo muy grande, una póliza que tenga grandes deducibles o franquicias, porque él va a asumir como eso como primera pérdida y eso va a hacer que evidentemente la póliza sea mucho más cómoda, porque al asumir más, digamos, capacidad de lo que son las franquicias de los deducibles, hacen mucho más cómodas las pólizas. ¿Ok? Porque evidentemente el cliente está compartiendo más el riesgo con la compañía de seguros, o debería ser así, ¿no? Y en la otra parte, si tienes un cliente adverso al riesgo, le vas a proponer franquicias o deducibles, coaseguros, pagos más pequeños, ¿ok? Pero una prima más grande, ¿no? Porque acompaña menos a la compañía. Entonces, desde el enfoque de gerencia de riesgos, ver cómo te ayuda, digamos, un poco a
a, eh, a aterrizar a tu cliente, a mapear a tu cliente en conceptos de apetito, tolerancia y capacidad, me permite a mí proponerle un programa adecuado. Si voy con un cliente con un apetito de riesgo enorme, con deducible chiquititos y una super prima, me va a decir, yo no quiero esto, porque yo puedo asumir. Pero si voy con un cliente que no quiere perder ni un solo momento del siniestro porque tiene miedo y le das una prima, digamos, pequeña con grandes franquicias, te dice, ¿quién me va a hacer el seguro? Entonces, una vez que tú entiendes a tu cliente, tú ya puedes hacer un programa adecuado a ellos, ¿no? Por ahí yo iría, ¿no? Aplicando otra vez la metodología de la gestión de riesgos, ¿no? Y ver cómo sirve para la proyección de negocios y negocios saludables, es lo principal, ¿no? Buenísimo, es bien interesante lo que nos comentas porque hay muchas aristas que tienes que contemplar, ¿no? Y también depende del cliente. Si es un cliente internacional, ellos ya tienen un parámetro, digamos, que cumplir, o sea, qué tipo de pólizas comprar y todo lo demás, con qué deducir, todo para estar alineado a lo que le exige un ente regulador tipo una bolsa de valores, por ejemplo. Y por otro lado, los corredores pues tienen bastante trabajo que hacer porque hay como 30 seguros obligatorios, ahorita se está discutiendo uno nuevo De RC medioambiental, medioambiental, sí. ¿no? Y ahí, dependiendo pues del rubro donde esté su cliente, tiene que asignarle el que corresponde para evitar algunas multas, ¿no? Incluso, ya que hablaste del ejemplo del restaurante, el restaurante tal vez en algún momento puede cambiar de repente o volverlo más riesgoso, sobre todo cuando hubo todo este tema del delivery. Entonces, en vez de tercerizar el delivery, deciden asumir ellos y no avisaron y necesitas STR, por ejemplo. Entonces, agravas el riesgo, pero no te avisó. Entonces, hay temas bien en particular. Y en lo reputacional, por ejemplo, sé que hay una cadena de cafés muy importante, ellos no te pueden garantizar la misma calidad de café para todos sus locales porque la producción de café es limitada y la calidad va a ser dependiendo de la zona, la altitud, el tipo de suelo y todo lo demás. Entonces no le puedes garantizar a todos el mismo tipo de café. Entonces vas analizando el riesgo de acuerdo al sector, ¿no es cierto? Y es muy importante conocer el sector. En esa línea, dentro de tu experiencia, ¿cuál crees que son los sectores más complejos que te ha tocado analizar, digamos? Mira, construcción es uno de ellos. Eh, Podría hablarte de pesca ahora, minería o con estos mineros, eh, lo que son trabajos de alta mar, ¿ok? Y estos tres primeros, puntualmente, desde el enfoque de los seguros obligatorios, llames así, del SSTR, por la falta de oferta que existe, a consecuencia de un factor completamente, no vamos a llamarlo político, pero vamos a llamarlo por una mala, por un criollismo peruano, o sea, así de que abusan por unas mafias, digamos, cuando utilizan a malos doctores, ¿ok? Para hacer, digamos, eh, resultados finales, exámenes finales, los médicos, donde determina que existe un menoscabo por encima de lo que indica, digamos, los límites del STR, pensión, que obliga de una u otra manera a las compañías a indemnizar de por vida a estas personas que realmente no están en esa condición de menoscabo. Y esto evidentemente agravó la situación, haciendo que el mercado de la oferta del SSTR, lo que respecta a construcción, lo que respecta a, digamos, sector de contratistas mineros de socavón, y ahora hasta pesca, digamos, esté coaccionando, digamos, a las empresas a buscar esto con el salud, porque ya el mercado de seguros privado no lo quiere brindar, y con justa razón, porque están, digamos, atacando a el principio de máxima buena fe, o sea, que es el principio de todos los regímenes, ¿no? Y si lo enfocas desde el tema de analizar su modelo de negocio, toda empresa, todo giro es complejo, porque son diferentes, digamos, situaciones, momentos y también latitudes, ¿no? Una empresa de transporte, ¿no? Que trabaja, digamos, en la ruta solamente sur o norte, es muy diferente a una empresa que trabaja en el oriente, porque la forma, digamos, de transporte multicanal cambia. Si es que vas a Iquitos,
no te vas a ir, digamos, no es lo mismo que a Ica que a Iquitos, ¿me entiendes? Entonces, porque hay un diferente tipo de flete, ¿no? Uno, digamos, es fluvial, el otro es terrestre. Entonces, ahí sí tienes que entender cómo funciona la empresa de transporte multimodal, ¿no? Y entender que existe un riesgo, que va a ir en Tequeté, que en PPP, que vas a estar con tu mercadería ahí, una gran exposición, ¿no? Entonces, eso es uno, digamos, o, digamos, si lo enfoco con riesgos complejos, a ver, construcciones de mega obras, ¿no? Entonces, oye, a ver, hay que determinar las condiciones, digamos, porque es diferente encontrar, digamos, una cláusula, una LEG 1, 2 o 3 dentro de una CAR para ciertos tipos de construcciones, y a veces si no sabes qué LEG darle a cierto tipo de construcción, puede ser que finalmente encarezcas necesariamente una CAR, o si vas a hablar sobre dentro de construcción, si vas a darle una ALOP a algo que realmente no tendrías por qué darle una ALOP, ¿no? A una póliza CAR, ¿no? O, digamos, vas al mundo, digamos, de transporte y contratistas, digamos, perdón, de empresas de transporte personal, ¿no? Para minas, ¿no? Y que trabajan con pick-up, digamos, le tienes que dar una TREC dentro de un campamento minero, como no tienes por qué darle TREC, tienes que explicarle al cliente, hablar con la mina, o sea, sí, si lo ven en el enfoque, digamos, de conceptos de negocios, cada uno de ellos es un mundo y es lindo de conocer, ¿no? Pero uno de los riesgos que se ponen más frecuentes ahora, y es para los empresarios de pequeñas y o medianas empresas, que también las atañen, es los riesgos de ciberataque, ¿ok? Yo hace un par de años, ya la empresa de un amigo de la universidad sufrió un ataque, digamos, un ciberataque. Es una empresa que, digamos, importa, distribuye, comercializa lo que son fertilizantes y también alimentos para animales, tipo lo que es el mundo avícola, bovino. De un momento a otro ya no tenían información de su cargas, ya no tenían información de los envíos que tenían, ni de información de las importaciones que estaban realizando. Así, fue simplemente en fracciones de segundos y apareció una imagen diciendo, jajaja, jajaja, es el fin. Si quieres información, contactate un número que era en el extranjero, le estaban pidiendo una cantidad de unas 5 bitcoins, que más o menos eran como unos $200.000. Evidentemente, estaban muy preocupados, pasó una semana, y el mismo, digamos, delincuente cibernético se dio cuenta que había atacado a la empresa equivocada, no que era similar por su razón social. Ahora se puede contar, digamos, un poco como que anecdótico, pero durante una semana la empresa paralizó. No tenían información de la ruta de los camiones, nada, y eso generó un perjuicio económico muy grande, que evidentemente en ese momento no había ninguna cobertura para ello, ¿no? Y ahí nace ese concepto de que la cyber risk, digamos, ese producto que no todo el mundo conoce y que solamente lo conocerán acá 3 o 4 empresas de compañía de seguros, lo ven como algo muy elitista o como algo muy lejano, pero los riesgos cibernéticos se dan en empresas pequeñas, medianas y grandes. Y ahora más en Perú, que hasta hace 2 años hubo un informe que Perú es el centro elegido para los, digamos, esos delincuentes cibernéticos para hacer pruebas. Porque tenemos tan bajos protocolos de protección de firewall que tenemos acá en el Perú, es muy fácil romper, digamos, todos los protocolos de seguridad. Entrar, robar información y desplomar a la empresa. Entonces, sí, riesgo cibernético creo que es un riesgo que todos los modelos de negocio deberían contemplar como algo latente y que actualmente no lo están viendo. Y si lo vemos del enfoque de análisis de modelo de negocio, sí es importante tenerlo claro, ¿no? Muy interesante. Justo esta semana yo estaba haciendo un trabajo de mentoría a una empresa que ve CyberRisk en España y me contaba que más o menos el 80% de los casos, ¿no?, de ciberataques se dan para personas y para pequeñas empresas. Eso no es tanto para las grandes, sino más para pequeñas empresas y para personas, porque son las más vulnerables. Y a veces tú ni cuenta te das de que de repente te están sacando centavos cada día o cada mes de tu cuenta y después vienen las sorpresas. Pero tú te vas a dar cuenta cuando ya pasan varios meses de que ya estaba ahí instalado el software y que te comienza a sacar dinero, Claro. ¿no?
Y también estas mafias pues están muy bien organizadas, tienen su página web en la cual declaran la lista de todos los que están hackeando y la recompensa que están pidiendo, ¿no? Y es un tema reputacional muy interesante. Y que si no me equivoco, por el momento todavía se sigue manejando como una póliza facultativa dentro de responsabilidad civil, ¿no? Eh, Desde el enfoque de cyber, Sí. la verdad es que la cyber de por sí te cubre, ¿no? Es una RC escondida, ¿no? O sea, te cubre, Ujú. digamos, las demandas y las reclamaciones que provengan de tus stakeholders, por último, ¿no? Porque tú manejas información de ellos, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Y también de tus mismos clientes, de tus stakeholders, ¿no? Entonces es como que es una parte. Y la otra parte también los daños materiales que pueda generarte esta incursión contra tu hardware, ¿no? El momento de dañarlos de manera externa, dañas tu hardware, ¿no? Lo puedes apagar desde afuera, puedes, digamos, hacer un cortocircuito por cargamiento del mismo procesador, y eso también te daña tu hardware, y eso también es reponerlos un costo. Entonces, como que de por sí la cyber tiene esos dos, ¿no? La parte, digamos, de la RC y la parte de daño material, ¿no? Entonces, sí, no tengo como cimientos si se va para el FAC, ¿ya? Pero me imagino que las compañías de seguros locales deben tener un contrato ahora ya automático para ese tema, en lo que respecta a cyber, ¿no? Si es que lo quieren comercializar de manera masiva, ¿no? Que yo creo que debería ser un poco ya como que comencemos a ver que dentro de la pirámide hay una base de pequeñas y medianas empresas que están buscando este tipo de seguros, no lo conocen, pero el momento que les llegue van a tener protección fuerte, ¿no? Y eso no es tan difícil de, digamos, de concientizar. El problema es que hay que ir con ellos, acompañarlos en el mando y trabajar para poder ayudarlos en su compleja, digamos, gestión de riesgos, ¿no? Sí, hablaste también, un riesgo es las ofertas que hay en el mercado asegurador, ¿no? Para ciertos productos. Me pasó a mí que quería contratar una póliza para eventos de espectáculos deportivos, ¿no? Y no había capacidad, o sea, Sí. pero es obligatorio. Entonces me dicen, ¿cómo voy a poder tener permiso para participar en la liga si no me dan el respaldo? Entonces, ahí de repente hay una conversación más que hacer tal vez con el ente regulador para que pueda, no sé, ciertos riesgos complejos, tal vez se puedan manejar a nivel de facultativo, puedan ayudar a conseguirle un respaldo La ley de de, reaseguro en el extranjero, como, si bien es cierto que no es obligatorio, pero Agrario tiene un respaldo de afuera que fue traído por el gobierno. Algo parecido se puede hacer para algunos nuevos seguros obligatorios que se saquen en el mercado y que las compañías no lo ven como rentables y sostenibles en el tiempo. yo creo que sí se puede, digamos, ver esa opción. Lo que falta es un poco el lobby, ¿no? Y eso ya es un poco más político, el cual tema que, a ver, desde mi humilde, digamos, posición dentro del mercado, no podría que decirte, pero sí, técnicamente debería existir esa posibilidad, ¿no? Para poder ampliar un poco el mercado y la competitividad dentro de mí. O sea, yo pienso que sí sería un buen mecanismo. Y si podríamos hablar desde el gravamen. O sea, como que, a ver, soltemos un poco, abramos el mercado y decimos qué está pasando en el mundo. No estoy segurísimo que las tasas de gravamen bajarían, serían el piso, ¿no? Y ya no sería un buen negocio. No, Sí, pero sí, sobre todo por la comisión tan alta claro, o sea, hay que bastante tiene. pan por rebanar. O sea, si lo Ujú. enfocas desde el enfoque de qué está pasando del mercado, por qué no hay que regularlo tanto, sí se puede hacer muchos buenos cambios. Pero es un tema más político, más técnico. Ese es un tema interesante y que podría ser un riesgo de repente latente en el futuro, el tema de las comisiones tan altas de algunos comercializadores, que cuando he estado haciendo siempre preguntas al respecto de por qué tan alto, la mayoría me respondía es por la estructura de costos, ¿no? Pero hace poco que estaba haciendo una entrevista a un amigo español y me dio una respuesta que me parece ha sido la más sensata y la más adecuada. Que normalmente estos comercializadores o grandes jugadores de repente les ha costado muchos años construir su cartera de clientes. Entonces lo que tú estás pagando ahora, una comisión tal vez como alta, es esos años de Claro, inversión en tener esa cartera de clientes. Sí, claro, hasta que se llegue, digamos, a atomizar todo, digamos, la pérdida y ujú. llegue a un estándar, digamos, que ya pueda tener un punto de equilibrio controlado y poder bajar los precios. Sí, como bien modelo de negocio, ¿no? Pero yo estoy segurísimo que si se pudiera hacer ahí algunas eh, opciones a favor del mercado, del mismo cliente,
de manera masiva todos los que son, digamos, personas que están bancarizadas y tienen un tipo de crédito hipotecario, digamos, no, o un crédito de consumo, y ven que en el mercado mundial el tema de las tasas de desgravamen son mucho más bajas que los locales, claro, o sea, cambiaría. Eso fue un tema de conversación en algún momento con el Congreso de la República, y bueno, lamentablemente no tomaron nuestra posición, pero si alguien nos está escuchando, del Congreso, estamos encantadísimos de poder ayudarnos para poder darle nuestra opinión técnica en lo que se puede desregularizar esto y darle alcance al mercado nacional a un seguro que obliga de una u otra manera, porque cubre, digamos, el riesgo de crédito de los bancos, ¿no? En caso de default por X motivos, y ayudaría mucho tanto al sistema financiero como a incentivar un poco la compra o adquisición de ese tipo de créditos, ¿no? ¿No? Y hasta incrementar el consumo de créditos. En estas épocas de recesión creo que aplicar ese tipo de medidas contracíclicas, aunque no soy tan keynesiano, soy más neoclásico, ya podrían servir, digamos, para reactivar un poco la economía, ¿no? Sí, o sea, de por sí, los mercados aseguradores están muy, muy involucrados con el mercado financiero, ¿no? Así que sí, son ideas que se pueden ocurrir, pero claro, quedan a veces en el Orinoco, ¿no? Sí, me imagino que esa disminución en la comisión estaría compensada por la contratación de más de gravamen a raíz de préstamos. Claro, claro, esa Para sería, no perjudicar al mercado, digamos. dinamizarías un poco es el tema de adquisición de créditos, ¿no? Sí, Sí. buenísimo. Entonces, dentro de la parte de la gestión de riesgos o la gerencia de riesgos, hemos visto temas pues de riesgos materiales, de repente, temas de reputación, de lucro, de cómo disminuyes, cómo transfieres riesgos, ¿no es cierto? A diferentes entidades o cómo las asumes, ¿no? Y diferentes formas que tú puedes sacrificar de repente asumiendo más deducible, copagos, dependiendo cómo negocios, ¿no? Y el riesgo de las personas, por ejemplo, ¿no? De los colaboradores de una empresa. ¿Cómo ves esa situación? Principalmente por la parte de la salud de los mismos, ¿no? Sobre todo creo que hoy en día creo que hay más estrés que antes, me parece. Pero Ya es una ¿cómo, enfermedad no? profesional según la OMS, ¿no? Entonces aún no se ha ido el tema del STR, ¿no? Acá no lo han incluido todavía, creo, ¿no? ¿Ah? No lo han incluido acá todavía los... De por sí, o sea, la cobertura de STR, si lo vemos así de estricto, cubre todas las enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, si la OMS, que estamos adjudicados al pacto, digamos, internacionales, tenemos que seguir lo que indica la OMS, ¿no? Entonces, si la OMS indica que, digamos, el estrés es considerado una enfermedad profesional, no sé si es que alguna corte podría fallar en contra, digamos, del colaborador que estaría exigiendo que la compañía de seguros a través del SGR le cubra eso, ¿no? No es mi mundo, yo no soy especialista en la parte, digamos, de Employee Benefits, ya no es mi mundo, en la parte de property, pero si lo veo estrictamente en la materia en lo que respecta a la cobertura de SDR, yo diría que no tendría problema. Ahora, si acá en el Perú no se admite como enfermedad profesional de estrés, no tendría por qué ser cubierto, ¿no? Pero bajo esa óptica, yo no tendría más tendría miedo de que una empresa que tiene colaboradores no de riesgo, sino en el caso de un corredor, contrate ese tierra para su personal y su personal, digamos, exija que se le indemnice por una enfermedad profesional que sea estrés o un tipo de sobremenage, ¿no? Y no puedo trabajar, estoy mal y tengo ceguera por estrés, tengo, digamos, algún tipo de gastritis por estrés y es una enfermedad profesional, ¿no? Entonces debería ser cubierta por el STR, significaría que entonces las EPS, los pólizas de salud, tendrían una disminución de su siniestralidad y se traería el STR en un seguro más barato, ¿no? Entonces, no sé, ya estoy haciendo como que un poquito de iteraciones locas, ¿no? Desde el enfoque de, a ver, ¿qué opciones hay? ¿No? Podría ser un motivo para tener menos oferta de CCTR de repente. Podría ser un motivo, ¿no? Hasta ahorita no he escuchado que nada utilice por ahí, ¿no? Pero sí se podría dar, ¿sabes? Sí, porque ese mundo de salud, por ejemplo, todo lo relacionado a la salud, es bien complejo, digamos, para el actuario de la compañía de seguros comenzar a tarifar, ¿no? Porque si mañana más tarde pasan 2 o 3 años y te amplían la lista de Es como lo, las es lo, como enfermedades que lo, vas a claro, incluir, ¿no?
Es que el riesgo es así, el riesgo es cambiante, ¿no? O sea, comienza a evolucionar. Entonces, sí, se va ampliando la base. Y ese era el trabajo del suscriptor, del actuario, comenzar a evaluar hasta dónde, ¿no? Cómo se está tarificando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese trabajo es interesante y requiere de mucha información para poder hacer predicciones correctas, ¿no? Porque si no, estaríamos viendo que incrementas más enfermedades, haces, digamos, más exposición de mi producto, de una proyección de resistencia muy alta, entonces no me conviene ofrecer estos precios tan cómodos, ¿no? Y se incrementa la tasa, como lo que ha pasado ahora, ¿no? Se ha incrementado la tasa porque se han incrementado digamos, los gastos de curación en lo que respecta a enfermedades profesionales. Y hay un tema interesante, ¿no? Porque siempre había un ratio del 10% por inflación médica, digamos, ¿no es cierto? Que ya lo asumían las compañías de seguros en sus cálculos, ¿sí? La vez pasada estaba leyendo que había bajado la cantidad de asegurados de seguros privados, digamos. Me imagino que un factor puede ser, tal vez, o porque están migrando de EPS, no he hecho el análisis, o de repente por temas económicos están viendo y oyendo planes de clínicas, ¿no? Es Que una son más opción. económicas, pero tiene más restricciones, menos cobertura, lo cual lo hace interesante. Y me imagino que esa también forma parte de todo el análisis de riesgo que realizas, ¿no es cierto? O sea, tú solamente como corredor no le das el aspecto de dónde puede transferir el riesgo a través de compañías de seguros, sino también puede ser a través de otras alternativas como las clínicas, de repente para planes de médico de salud. Claro, o sea, nosotros como corredores nos regulamos bajo la Superintendencia de Banca de Seguros y AFPs. Solamente podemos comercializar lo que, digamos, estrictamente esté dentro de la CBS. Pero, a ver, el mercado de seguros de salud está regulado no por la Ujú, super, ¿no? Sino por su salud. Entonces, como que cambia un poco la figura. Podemos ver opciones como Oncosalud, podemos ver opciones, digamos, como esos planes médicos de clínicas, hasta, digamos, tocar en la puerta a Red Salud, ¿no? Con estos productos pequeñitos para ujú. poder ayudar a los que menos, digamos, oportunidades tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, no sé si te parece si vamos un poco yendo con las Sí, preguntas porque estamos sí, yendo ahí de la conversación tenemos y ya estamos yendo fuera del tiempo. una pregunta de Aníbal. Él nos dice, todos los riesgos no son asegurables, por eso es importante la evaluación de riesgo y ver qué deben asumir y hacer el cliente y qué transferir realmente a la aseguradora para no caer en una falsa expectativa. Es correcto, Aníbal, tal cual. Y lo que Aníbal está diciendo es una verdad que a veces los corredores no quieren decirme, ¿no? O sea, ese precepto de que todo es asegurable, realmente es muy ochentero, ¿no? Es como todo es posible, ¿no? Deberíamos eliminar, creo, dos frases o palabras que siempre se dan. Es todo riesgo, Todo riesgo, ¿no? sí, no, Y a no. veces me ha pasado que me han pasado una cotización en donde me colocan, te cubrimos esto, etcétera. Sí, 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 es como que lo que dice Aníbal, claro, lo podemos tocarlo con un punto desde el tema de las pólizas vehiculares, ¿no? Dicen, oye, póliza vehicular a todo riesgo, y en verdad no es así, es una póliza de riesgos nombrados, ¿no? Ujú. Que, a ver, la cobertura de daño propio pueda tener una cláusula de todo riesgo, que también tiene sus limitaciones, es otra cosa, ¿no? Porque tiene que saber leer un poco el tema. Ahora, sí, no todo es asegurable, por eso se ha hablado de una correcta gerencia de riesgos, ¿no? Identificar, analizar y proponer planes adecuados se basa justamente en estadística y en información certera del cliente en base a su apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. Pues, tal cual, tal cual. Ahora, hoy en día el mercado de seguros también cambia porque tienes a un cliente más informado. Antes de tocarte la puerta, me imagino que ya el cliente debe haber hecho sus comparaciones de condiciones, de precio, algunas que entiende, otras que no, pero ya te toca un cliente más preparado que antes. Entonces es tal vez más difícil la negociación. Eh, Al contrario, se vuelve más retadora, porque estás hablando con gente que está profesionalizada, que ama su modelo de negocio y que justamente está buscando asegurarlo bien. Y no está solo pagar algo porque me lo exigen. Está buscando invertir y está confiando en el sistema. Y si tú confías en el sistema, vas a hacer que las personas confíen en este modelo de la transferencia de pérdida a través del mundo asegurador. Yo creo que es mejor y animo que más personas, digamos, se puedan profesionalizar para que sea más duro el tema de la suscripción y de propuesta de negocios. Mira, tenemos otra pregunta. Ahora que todo se está automatizando y cada vez que hay nuevos ejecutivos y se está perdiendo la venta de euros por medios virtuales,
¿Cómo fue a afectar esto al broker? ¿Es posible que empecemos a desaparecer? Yo digo que no. Esa es mi posición. Al contrario, las tecnologías de información son o deben ser nuestros aliados. ¿Ok? ChatGPT, digamos, todas las tendencias que tienen diferentes tipos de IA nos sirven a nosotros para poder encontrar mejores soluciones a nuestros clientes. Más bien, lo que va a desaparecer esa gestión del corredor que solamente está buscando pasar papeles. Ese tipo de corredor, que ya no son muchos, va a tender a desaparecer porque nosotros no somos facilitadores o pasadores de papeles, somos gerentes de riesgos. Tenemos que comprender el modelo de negocio de nuestros clientes y enfocarnos ahí para dar una propuesta a favor de ellos y utilizar la tecnología de información a nuestra causa. O sea, oye, evaluemos dónde está ubicado el cliente, o sea, su punto de georreferenciación, o sea, cómo está su movimiento, digamos, de ventas. Va a servir para hacer una mejor suscripción. Se puede automatizar el canal de venta. O sea, como, ok, antes, la pasada había una entrevista del CEO de Rappi con el CEO de Falabella y el CEO de Walmart Latinoamérica, y estos dos de Walmart y del tema de Saga eran elefantiásicos, no eran señores, ¿no? Corbata, saco y todo, ¿no? Y el CEO de Rappi, ¿no? O sea, joven, no era mucho más ligero, y las respuestas que le daban siempre era meterle un poco de puyas, ¿no? Y la salida de él era como que muy buenas, hasta que hizo una pregunta para que usara el palito, le dijeron, oye, ahora que tú inventas todo, solo falta que, digamos, hagas que, que corras por nosotros para que nosotros que no corramos, ¿no? O sea, nos quites la capacidad de correr. Y le dijo, no, no te voy a quitar la capacidad de correr, muy por el contrario, te voy a dar tiempo, te voy a quitar, digamos, de hacer cosas que no te generan valor y tú tengas más tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, claro, la gente valora el tiempo y el corredor de seguros lo que te va a hacer es ahorrar tiempo al momento de un siniestro, al momento de una buena colocación de un seguro de la suscripción inicial. Entonces, nosotros como corredores hacemos que el cliente tenga tiempo y no se preocupe. Por eso, desde el enfoque de BL, nuestra frase es, tranquilo, estamos contigo, ¿no? O sea, tenemos la tranquilidad de que no vas a perder tu tiempo en, digamos, perder o utilizarlo en cosas que tú no vas a solucionar. Para eso estamos nosotros. Y es que tenemos que enfocarnos por ahí, en que el corredor te va a hacer ahorrar tiempos, porque ya ellos invirtieron horas de capacitación, entrenamiento y capacidades para darte lo mejor en producto y en servicio final, ¿no? Ahí sí me permites complementar, Alejandro. Hace muchos años recuerdo que las compañías de seguros sacaron su fuerza de ventas. Sí. Pero los corredores también igual se preocuparon, pero hubieron otros que formaron su propia fuerza de ventas. Después las compañías de seguros comenzaron a vender a través de canales no tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron algunos corredores? Se aliaron con estos canales no tradicionales para hacer un programa de seguros que beneficie a sus clientes que quieran pedir un préstamo, ¿no es cierto? Entonces, como tú bien has dicho, hay que aprovechar esta etapa por la cual se está viviendo, sobre todo esta ola tecnológica, para poder ser más visibles, para seguir capacitándonos y de esta manera poder comercializar con un valor agregado los seguros. Porque lo que es operativo, lo que es transaccional, es fácil de copiar, de imitar, y hace que los que siguen esa línea desaparezcan. Correcto. Pero en la medida que tú te diferencies con un valor agregado, con el conocimiento de risk management que puedas tener y saber dónde colocar lo mejor, eso va a ayudar muchísimo al corredor seguro para dar valor y un mejor servicio. Y por otro lado, también una vez me decían, el corredor de seguros no vende seguros, compra seguros por su cliente. No sé qué te parece Bueno, ese comentario. por eso es que somos compradores ¿No? especializados. Nosotros somos como un comprador tailor-made. Sabemos qué tienes que comprar para que te entalle bien, tengas un buen Así fit, es, así es. ¿no? Y una vez en un encuentro en República Dominicana, al que fuimos invitados como a Pecose, el presidente como Pecose leyó una carta que en resumen decía que el corredor de seguros realmente tenía que ser todo, un médico, un auditor, un contador, un financiero, un amigo, conocedor de carros, de caballos, de golf, etcétera, 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 porque tenemos que conocer de los gustos, preferencias y el modelo de negocio de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Porque si no lo conocemos, no lo entendemos, no lo masticamos y lo vivimos, ¿cómo vamos a ofrecerle comprar algo si es que no entendemos realmente lo que él necesita? ¿No? Entonces, de ahí se engloba todo.
tenemos que ser responsables de lo que ofrecemos, ¿no? Y Entonces, es importante usar la empatía con el cliente, correcto. ¿cierto? Hoy en día me imagino que hay una venta híbrida de seguros, presidencial, virtual, pero algo estaban comentando también que en la virtualidad te permite de repente hablar más del negocio en sí, pero en la presencial aprovecha para ver la parte humana. Claro, esa parte que nunca tenemos que vivir. Nosotros justo cerramos, creo, esta sesión indicando, confirmando algo, ¿no? El mundo de los seguros, nuestro mercado asegurador, se basa en las personas, está hecho para personas y por personas, con lo cual es un mundo que se rige mucho por las relaciones y, digamos, es un mercado de tú a tú, ¿no? Si, no hay que perder, digamos, el value loop de este modelo de negocio, que pueden cambiar, digamos, por la tecnología de información, los canales de distribución, comercialización o comunicación, pero, digamos, en sí, el core, el corazón, es la persona. ¿No? Así que bueno, te dejo a ti para que hagas la pauta de cierre y agradecer a todos los que han estado con nosotros el día de hoy. Buenísimo, Alejandro. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy en nuestra primera edición del año del programa Hablemos Seguros. El día de hoy hemos estado con Alejandro. Gracias nuevamente, Alejandro, por A venir, ti, aceptar la muchas invitación. gracias. Nos has ilustrado con todo este tema de la gerencia de riesgo que nos pueden servir a muchos corredores en el mercado y sobre todo los que recién han sacado su registro y comienzan con esta aventura. Gracias a todos, que tengan bendiciones. Nos vemos en las siguientes ediciones. Chao, chao. Gracias.